Eh, ¿Pantalla completa no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, pero yo me la voy a poner completa para que la vean. Porque ahora me estoy viendo yo. Me estoy viendo a mí. Sí se ve. Ahí, ahí Se ven ve pantalla. perfecto. Sí, se ve perfecto. Bueno, perfecto. Y no me ven más a mí, me escuchan nada más. Sí. Bueno, bueno, entonces vamos a comenzar el estudio de la vesícula y de las vías biliares. El objetivo de esta clase es demostrar que el ultrasonido es el método de elección primario para el estudio de la vía biliar y de la vesícula biliar, y las indicaciones más comunes son sospecha de litiasis, colecistitis y obstrucción de la vía biliar. El examen de la vesícula biliar, así como la del hígado que vimos la otra vez, mediante ecografía, requiere una preparación de un ayuno de 8 horas. Se utilizan transductores de frecuencia variable entre 3 y 5 MHz. Y recordar que cuanto más obeso es el paciente, la penetración del sonido es menor, por lo tanto se deberá bajar la frecuencia. En pacientes pediátricos, que se ven mucho, patología biliar, se usan transductores de small parts, o sea, de partes pequeñas, para visualizar tanto hígado como vesícula y vías biliares. Van a ver que cuando hablemos de pacientes pediátricos, cambia el transductor y se transforma en un transductor de pequeñas partes. Vamos a estudiar la anatomía, que ya mucho lo vimos, variantes anatómicas, anomalías congénitas, causas de disminución y o aumento del tamaño de la vesícula biliar. Vamos a hablar de la colecistopatía litiásica y alitiásica y del cáncer vesicular. En cuanto a la anatomía, ya lo hemos visto en la clase de anatomía del hígado. Recuerden que la vesícula biliar se ubica a nivel subhepático y que desemboca en el hepato colédoco mediante el conducto cístico. A su vez, el hepato colédoco se transforma en colédoco y va a desembocar en la segunda porción del duodeno, recibiendo previamente al conducto pancreático. En cuanto a la composición intrínseca de la vesícula biliar, tiene una mucosa, una muscularis mucosae, una muscular propia y una serosa. La mucosa es media fenestradita, media corrugadita y tiene a su vez un cuello, un cuerpo y un fundus. A su vez, el cuello va a desembocar en el conducto cístico, el cual posee estas valvulitas que son las válvulas de Heister, que son las que permiten que cuando la vesícula se contrae, cuando ingerimos alimentos, el fluido biliar desemboque en el conducto colédoco y no haya una rémora, son como valvulitas que permiten el vaciado completo de la vesícula cuando ingerimos alimentos. En las ecografías a veces podemos ver estas valvulitas de Hester, acá está una vesícula acodada y estos plieguecitos que constituyen las válvulas de Hester, que no hay que informar como tabiques, son las válvulas, son estructuras normales. Y acá vemos nuevamente cómo el hepático común que recibe al cístico se transforma en hepato colédoco y desemboca en la ampolla de Vater a nivel de la segunda porción del duodeno, previo a recibir al conducto pancreático. En cuanto a su ubicación topográfica en las imágenes, este es un corte coronal tomográfico. Fíjense, acá tenemos el diafragma, acá está la parte inferior. Esta traza rosada representa la separación entre el hígado derecho y el hígado izquierdo. El hígado derecho, ¿se acuerdan que tenía los segmentos 8, 5 hacia adelante y hacia atrás los segmentos 7 y 6? Y el hígado izquierdo, que se representan de este lado de la línea rosada, son los segmentos 4, 4A que es superior, 4B es inferior, el 2 y el 3 superior e inferior, y donde está ubicada la vesícula a nivel subhepático por debajo del segmento 4B y por debajo y por dentro del segmento 5. Este es un corte coronal. En un corte axial lo mismo, fíjense que se ven los cortes inferiores pegada al segmento 4B y al segmento 5. Y acá tenemos una ecografía de un paciente sin vesícula, que se ve la fisura mayor del hígado, donde se apoya la vesícula biliar. Acá no la estamos viendo, pero podemos ver esta fisura.
y el segmento 4B y el segmento 5 hacia la izquierda y hacia la derecha del hígado, a la derecha del mismo respectivamente, y acá un paciente con vesícula biliar, si hacen un corte axial, el segmento que está próximo y a la izquierda es el 4B y el próximo y a la derecha es el 5. En cuanto a la forma de la vesícula biliar tiene una forma piriforme, que dijimos que tenía un fundus, un cuerpo y un cuellito, y que desembocaba mediante el conducto cístico en el hepatocodeco. Tiene una forma piriforme, el tamaño de la vesícula debe ser menor a 40 milímetros de diámetro antero-posterior, la posición, como dijimos, es subhepática, y el espesor de la pared tiene que ser menor a 4 milímetros. Este es un corte axial de la vesícula biliar, fíjense que está medido, el diámetro antero-posterior es de 22 milímetros. Se dice que más de 40 milímetros está aumentada de tamaño y menos de 20 milímetros está disminuida. Ahora vamos a ver las causas de disminución de la vesícula biliar. Siempre el tamaño de vesícula se toma en vía antero-posterior, nunca en longitudinal, porque hay pacientes longilíneos que tienen vesículas largas que le puede llegar hasta la fosa ilíaca derecha, pero eso no se toma como tamaño, se toma el diámetro antero-posterior. La posición, dijimos, subhepática y el espesor de la pared de 4 milímetros o menos. ¿Cuáles son las causas de disminución del tamaño de la vesícula biliar? La causa más frecuente es la falta de ayuno, también la hipoplasia menos frecuente y los procesos inflamatorios crónicos o colecistitis crónica. Este es un paciente que no tenía ayuno, fíjense que estamos midiendo el diámetro antero-posterior, mide 12 milímetros y la pared está ciertamente engrosada, no muy engrosada, fíjense que la distancia es 1.8, es prácticamente normal, pero visualmente ustedes si ven esta vesícula sí se dan cuenta que está pequeña y con engrosada la pared por falta de ayuno. En cuanto a las causas de aumento del tamaño de la vesícula biliar, fíjense acá tenemos una vesícula cuyo diámetro antero-posterior es de 56.9 milímetros, está francamente aumentada de tamaño, y las causas de aumento son el ayuno prolongado, una variante anatómica o las colecistopatías alitiásicas, que ya vamos a ver todo eso. También como variantes anatómicas tenemos lo que se llaman folds o pliegues vesiculares. Acá tenemos una vesícula plegada en un solo pliegue, acá triplemente plegada y acá cuádruplemente plegada. En estos casos nosotros lo que tenemos que hacer es cambiar la posición del paciente, lo tienen en decúbito dorsal, lo ponen en decúbito lateral y lo hacen que haga fuerza haciendo valsalva, o sea que distienda la panza y haga fuerza para ver si se despliega la vesícula, si solamente está plegada o si tiene los pliegues estructurales, como en este caso, que se llaman así, folds o pliegues vesiculares, que no se desdoblan o no se despliegan con el aumento de la presión intraabdominal. Otra de las variantes anatómicas, fíjense acá tienen un pliegue, un fold en el fundus vesicular, y acá tenemos también pliegues, que parece una vesícula aceptada, pero no lo es, son pliegues, porque representan el repliegue de una mucosa sobre otra de la vesícula biliar. Lo único que puede tener como síntomas este paciente es dispepsia, pues esta vesícula no se vacía bien completamente y pueden traer trastornos dispépticos a la hora de comer y sobre todo comidas grasas. En cuanto a las anomalías congénitas, vamos a ver acá la anomalía y acá las características ecográficas. La anomalía, la agenesia, es la ausencia de visualización de la vesícula que amerita la confirmación con otro método diagnóstico. La ectopía, que es la vesícula se localiza no por debajo del segmento 4B y 5, sino en otra localización. ¿Y dónde se puede localizar? Posterior al lóbulo izquierdo, a nivel intrahepático, a nivel suprahepático o posterior al lóbulo derecho. Vamos a ver algunos casos. Otra anomalía es la duplicación de la vesícula biliar, de la vesícula, bien, y las características es que pueden verla doble, triple o cuádruple.
La vesícula multiseptada, que se llama vesícula panal de abeja, que son múltiples septos intraventriculares, y el divertículo vesicular, que es un bolsillo del lumen en cualquier localización de la vesícula biliar. Diosma, ¿vos estás grabando? ¿Aló, aló? Sí, sí, lo que pasa es que tardo en prender mi micrófono. Sí se está Ah, grabando. bueno, porque me acordé recién. Bueno, entonces vamos a ver algunos ejemplos de estas anomalías congénitas. La agenesia vesicular es una anomalía rarísima entre el 0,01 y el 0,04% de la población. Es la ausencia de visualización de la vesícula en la ecografía. Debe confirmarse con otro método diagnóstico y en ocasiones pacientes sintomáticos con una colangiografía intraoperatoria o con una colangioresonancia. Este es un caso de una revista de enfermedades digestivas de Madrid. Hay muy pocos casos, este es un caso que yo encontré. Yo no tuve nunca una agenesia vesicular y si la tuve no me di cuenta. Es una mujer de 67 años con antecedentes personales de dislipidemia y cólicos biliares a repetición, que acudió a urgencias por presentar un cuadro de 36 horas de evolución, de dolor en hipocondrio derecho, fiebre de 38, vómitos de contenido bilioso. Refería a 18 años antes un periodo de 4 o 5 años durante el cual presentaba en forma mensual episodios de fiebre y dolor en hipocondrio derecho que cedían espontáneamente. En la ecografía no se visualizó la vesícula biliar, se le realizó una RMI, se vio la agenesia vesicular. Fíjense que acá no tenemos el conducto cístico desembocando en el hepatocoledo con la vesícula, y por otra parte se observaron múltiples litos en las vías biliares, en el hepático izquierdo, en el hepático derecho y en el hepático común, y un cálculo acá casi en la ampolla, un poquito más arriba que la ampolla. Entonces, este es un caso típico de agenesia de la vesícula biliar y la paciente tenía todos esos episodios por los cálculos en la vía biliar. En cuanto a la ectopía vesicular, nosotros ponemos el transductor en topografía habitual, que sería a nivel del inferior al segmento 4B, y entre el 4B y el 5 no vemos la vesícula biliar. Entonces, no podemos decir inmediatamente no tiene la vesícula biliar. Recuerden que es una anomalía rarísima. Bueno, que no esté colecistectomizado, por supuesto, pero si el paciente no tiene antecedentes quirúrgicos y no ven la vesícula, ¿a dónde la tienen que buscar? Una localización ectópica frecuente es a nivel subhepático, como en este caso, que está por debajo del lóbulo derecho hepático. Acá tienen la vesícula biliar en ecografía y aquí la tienen en tomografía computada. Y los lugares más frecuentes son en la parte posterior del lóbulo izquierdo, a nivel intrahepático puede estar ubicado en el ligamento falciforme, a nivel suprahepático o posterior al lóbulo derecho, que es, en este caso lo están viendo. En cuanto a la duplicación vesicular, les dijimos es una anomalía rara, 1 en 3.000 o 4.000 personas. La ultrasonografía muestra 2 o 3 cavidades vesiculares. Acá pueden decirme, bueno, pueden ser folds o pueden ser pliegues o pueden ser tabiques. Bueno, tenemos estas dos luces en la vesícula biliar, dos luces en topografía de la vesícula biliar. Nosotros tenemos que completar con otro método diagnóstico. Fíjense la resonancia, acá tenemos las dos luces vesiculares y fíjense que acá tenemos una duplicación completa de la vesícula biliar, cuyo método de diagnóstico para complemento de la patología de la vesícula y de las vías biliares es la resonancia magnética y la colangioresonancia. Recuerden que para la colangioresonancia no necesitan contrastes, simplemente visualizan el líquido que está dentro de la vía biliar y de la vesícula biliar. Esta es una vesícula multiseptada, fíjense acá se ve mejor por ecografía, es un trabajo que encontré del 2011, ven, no hay mucho tampoco, sumamente rara la patología, pero simplemente para gravear, se dice vesícula multiseptada o en panal de abeja, y acá está la resonancia en T2 que así lo confirma.
En cuanto al verdadero divertículo vesicular, este es un paciente, fíjense, está la vesícula biliar por ecografía, tienen el divertículo como se ve a nivel del colon, con la vejiga, el cuellito y el divertículo. Esto puede ser una diverticulitis y comportarse con un paciente con dolor en hipocondrio derecho. Y esta es la colangioresonancia, donde se ve perfectamente el divertículo vesicular. Y este es un caso de un paciente, fíjense que son case report por la infrecuencia, ¿no? De 56 años que fue admitido en el hospital por dolor en hipocondrio derecho, náuseas, ictericia y fiebre de 38,5, y tenía una historia de 2 años de colangitis, de ataques de colangitis recurrentes, y fueron tratados empíricamente. En la examinación física, en el examen físico tenía Murphy positivo, o sea, la compresión de la vesícula era dolorosa porque se trataba de una diverticulitis vesicular. Bueno, en cuanto a la patología de la vesícula biliar, fácil, puede ser litiásica o alitiásica, y todas pueden ser agudas o crónicas. Entonces, vamos a ver, la patología vesicular litiásica. La mayoría de los cálculos poseen colesterol, como este, 37 a 86%, o bien pigmento biliar, 2 a 27%, o calcio, o pueden ser mixtos, como en este caso. El ultrasonido tiene una sensibilidad diagnóstica de un 100% independientemente de la composición de los cálculos, es decir, ya sean de colesterol, de pigmentos biliares o mixtos, que está todo mezcladito, pigmento, colesterol, calcio, todos se ven por ecografía, todos producen el mismo fenómeno, ¿y cuál es el fenómeno? Una lesión ecogénica o una formación ecogénica dentro de la vesícula móvil que genera una sombra acústica posterior. Todos los cálculos independientes de la composición generan el mismo fenómeno. Formación ecogénica móvil que genera sombra acústica posterior, 100% de sensibilidad diagnóstica. Entonces, acá vamos a ver varios casos. Este es un cálculo grande, ¿sí? Estos son múltiples cálculos que no dejan ver la luz vesicular, y estos son cálculos pequeños que apenas denota la sombra acústica posterior. Entonces, si uno ve una zona hiperecogénica dentro de la vesícula biliar, como esta, con sombra acústica posterior que puede movilizarse o no con los cambios de decúbito, la precisión diagnóstica de este hallazgo es de un 100%. Ahora, si ustedes tienen esta situación, es una zona hiperecogénica de la fosa vesicular con sombra acústica posterior, sin que se visualice la vesícula en otra localización, esto tiene una precisión diagnóstica de un 95%, en ocasión que estos sean cálculos y no una vesícula de porcelana. Ahora bien, si tienen zonas hiperecogénicas dentro de la vesícula biliar menores de 5 que se movilizan con los cambios de decúbito sin sombra acústica posterior, como ven, algunos no la tienen, la precisión diagnóstica, si no tienen sombra acústica posterior, es de un 80%. ¿Por qué? Porque esto puede ser barro biliar sin llegar a ser litiasis. Pero acá yo le puse esta vesícula, tiene cálculos pequeñitos, todos ecogénicos, todos móviles con sombra acústica posterior, y uno que no la tiene, que puede ser un cálculo que no da sombra, o bien barro biliar, o bien un pólipo, pero si se moviliza ya es barro biliar. Entonces, ¿qué debemos reportar en el informe ecográfico? De acá presten atención, me pondría muy mal, pues no me gusta dar clases así, si no me están dando bola, porque acá está lo que les va a hacer distintos o no al momento de informar. Entonces, ¿qué debemos reportar en el informe ecográfico? Y acá tienen que reportar el tamaño, número y movilidad de los cálculos. Si se trata de múltiples cálculos como en este o como en este, son múltiples imágenes litiásicas móviles cuyo tamaño oscila entre los, supónganse, 3
y 10 milímetros. ¿Y por qué poner el diámetro mayor? Porque el cirujano, sabiendo el tamaño del cálculo, sabiendo que hoy en día la mayoría de las colecistectomías se hacen por vía laparoscópica, calculan primero, si tiene litos pequeños, tiene que explorar la vía biliar para ver si no se migró alguno para la vía biliar. Y el tamaño del cálculo mayor va a hablar de la incisión que hagan piel para sacar la vesícula. Entonces, tamaño, número, movilidad de los cálculos, tamaño de la vesícula biliar, les dije que se medía la pared el diámetro antero-posterior, grosor de la pared vesicular hasta 4 milímetros es normal, edema perivesicular, inflamación crónica, imágenes no litiásicas asociadas. Por ejemplo, fíjense, ¿qué tiene este paciente? A ver, algún valiente. A ver, ¿quién me dice, además del cálculo en la vesícula, qué tiene en el hígado? Ya se durmieron, se fueron todos, dejaron están con el teléfono, como hacen en el consultorio, y nadie me da bola. Hola, Doc, no. ¿Quién es? Hola, Doc, le habla Norblan León. Ah, Norblan, ¿cómo estás? Bien, bueno, Doc. ¿Qué tiene este paciente? Doc, ahí en la imagen donde está señalando con el cursor, sí, evidentemente vemos un lito con sombra acústica posterior y además, como escribía en el informe, una imagen ecogénica que se localiza ahí en el segmento. ¿Qué segmento te parece que es? O en el caudado. No, porque fíjate que acá tenés la porta, acá tenés la vía biliar, acá está la vesícula. Yo te dije que la vesícula estaba por dentro del 5 y por debajo del 4. Entonces, ¿qué segmento es este? Puede ser el segmento 1. No. 5. ¿Dónde está el ligamento venoso? Lo quiero matar. Acá está la porta, esta es la vía biliar, y acá está la vesícula. No puede ser el segmento 1, tiene que ser un segmento inferior. Tiene que ser un 4B o tiene que ser el 5. ¿Dónde está el segmento 1? Segmento 4, doctora. Segmento 4B. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿4B? Sí. ¿Estamos bien? Para que esto sea el segmento 1, tiene que estar la cava por debajo, arriba el ligamento venoso. ¿Se acuerdan? El segmento 1 es bien posterior. Es posterior y superior. ¿Está? ¿O no? ¿Sí o no? Sí, Acá en ninguna se ve el segmento 1. En ninguna. Acá estamos en el hilio vesicular. Esto es el segmento 4B o 5, 4B o 5. ¿Para qué les dije dónde estaba topográficamente ubicada la vesícula? Entre el 5 y el 4B, ¿o no? Son inferiores. ¿Sí? Bueno, seguimos. Muy bien, Norma. Entonces, esto, patología concomitante, entonces, grosor, repito, tamaño, número y movilidad de los cálculos, si son muchos, miden el más chico y el más grande y informe, cuyo tamaño oscila entre tanto y tantos milímetros. Tamaño de la vesícula, miden el diámetro antero-posterior, grosor de la pared vesicular, presencia de edema perivesicular, signos de inflamación crónica cuando la vesícula disminuye de tamaño, aumenta el grosor de la pared, imágenes no litiásicas asociadas, como en este caso en el segmento 4B, un hemangioma, patología concomitante, por ejemplo, si el paciente tiene una hepatopatía, circulación portosistémica, todo eso lo saben. Ascitis es re importante y patología retroperitoneal. O sea, todo esto ustedes tienen que poner en el informe cuando van a informar una patología vesicular. El cirujano debe saber todo lo que está pasando adentro de la panza. Bueno, en cuanto a la colecistitis aguda, puede empezar con una inflamación química que va a la curación, o bien se puede agregar una infección bacteriana, que puede ser una aguda simple, infección nada más, enfisematosa, puede ir a la perforación, o se puede curar, infección bacteriana y se cura, infección bacteriana y se perfora, infección bacteriana aguda simple, o enfisematosa. Vamos a ver todos esos casos. Bueno, los signos ecográficos y en la tomografía de una colecistitis aguda litiásica. Tienen el cálculo,
Tienen acá un nivel, este es un corte axial de una ecografía, un corte axial o transversal. Tienen el cálculo, tienen un nivel más espeso que el material biliar, que lo tienen que informar porque esto puede ser barro biliar o material purulento. Tienen un marcado engrosamiento de la pared vesicular y tienen un área hipoecoica alrededor de la pared, que a esto le llamamos edema perivesicular. ¿Qué pasa en la tomografía? Lo mismo. Tenemos la vesícula, acá no estoy viendo el cálculo, la pared engrosada y un marcado edema perivesicular. Entonces, en la colecistitis aguda litiásica tenemos un aumento del tamaño vesicular, tenemos un engrosamiento de la pared, tenemos edema perivesicular y lo que llamamos Murphy sonográfico, es decir, cuando apretamos la vesícula, apretamos la región subcostal y apretamos la vesícula, el paciente grita de dolor. Ese es el Murphy sonográfico positivo, o sea, localizamos la vesícula, la apretamos y duele. Murphy sonográfico positivo. En cuanto a la colecistitis, podemos decir que el paciente tiene una colecistitis enfisematosa por anaerobios cuando nosotros vemos aire en la pared vesicular. Fíjense, el aire que da cola de cometa, bien característico. Y fíjense en la tomografía el aire por encima del nivel líquido de la vesícula. Esta es una colecistitis enfisematosa. Aire en la pared vesicular. Ahora bien, cuando la vesícula, cuando el paciente evoluciona mal, no es tratado como corresponde con antibiótico terapia, no se opera, etcétera, puede ir a lo que se llama la colecistitis gangrenosa, que muchas veces yo las he visto, donde el paciente está en muy mal estado general, con muchísimo dolor, y adentro de la vesícula vemos como septos o tabiques que representan la, digamos, la transformación gangrenosa de esa vesícula, se está echando a perder la vesícula. Y fíjense cómo tienen como material acá pendiente de la pared, tiene edema perivesicular, o sea, la vesícula se está desintegrando, es un cuadro grave, colecistitis gangrenosa. Entonces, pared vesicular irregular, superficie interna irregular y membrana flotando en su interior. ¿Quién me quiere preguntar algo? ¿O alguien habló? Bueno, sí. ¿Vamos bien? Que alguien diga algo, por favor. Sí, Acá. Bueno, muy bien, presten atención. Seguimos. Colecistitis aguda perforada. Cuando ya vimos la colecistitis aguda simple con el edema, la colecistitis enfisematosa con el aire en la pared vesicular, la colecistitis gangrenosa con las membranas flotando y la pared irregular, y ahora tenemos la colecistitis aguda perforada. Tiene una característica especial porque la vesícula, como ven, como que se perforó, perdió turgencia, el paciente disminuye el dolor, disminuye el Murphy, tiene más reacción peritoneal, es como que se festonea la vesícula. Y fíjense acá, se perforó y miren el líquido que se desparramó a nivel subhepático. Entonces, ¿cuáles son las características para que uno pueda decir, este paciente se perforó? El paciente disminuye el dolor, porque estaba tensión la vesícula, ya ese Murphy doloroso disminuye. Disminuye el tamaño de la vesícula. La pared se torna irregular o como festoneada. Se conforman los abscesos perivesiculares y hay líquido libre, ¿ven? Líquido libre a nivel abdominal. Entonces están en condiciones de decir, ¿qué pasó? ¿Se curó el paciente? No, se perforó, disminuyó el dolor, pero ya tenemos asociado disminución del tamaño, festoneamiento de la vesícula y líquido a nivel de la cavidad peritoneal. Y después tenemos las colecistitis agudas alitiásicas. Se ven mucho en los pacientes en terapia, con largos periodos en cama. Se infectan las vesículas sin necesidad de que tengan calcos. Y fíjense, acá tenemos una vesícula aumentada de tamaño, con barro adentro, barro biliar. Tenemos aire en la pared, o sea que podemos decir que es una colecistitis aguda alitiásica enfisematosa. Miren el grosor de la pared, el edema perivesicular. Entonces, otros casos.
Este es otro paciente con aumento del tamaño vesicular, engrosamiento de la pared, Murphy positivo. Esta es la resonancia, fíjense el edema perivesicular, el engrosamiento de la pared. Bueno, entonces, cuando pensamos en una colecistitis aguda litiásica en pacientes con periodos prolongados en cama, en una cirugía reciente, en pacientes sépticos, son los pacientes de terapia, sépticos, con fallos multisistémicos, pacientes inmunodeprimidos por SIDA, tratamientos alternativos. Bueno, ¿y cuál es el tratamiento alternativo? Porque el paciente está en mal estado general, es la acá está mal, colecistostomía percutánea. O sea, lo que hacemos es un agujero y drenamos la vesícula por vía percutánea. Y entonces le colocamos un catéter para que disminuya la tensión y el paciente mejore el estado general. Disminuya la tensión de la vesícula, disminuye el dolor y la podemos gasear y hacer el tratamiento combinado con antibiótico, terapia, triple esquema. Entonces, pacientes con colecistitis aguda litiásica comprometidos no se operan, sino que se le hace colecistostomía percutánea, se coloca por vía percutánea un catéter con anestesia local y se drena el contenido vesicular. En cuanto a la colecistitis crónica, los pacientes tienen clínica recurrente de cólicos biliares. Es una causa de disminución del tamaño de la vesícula biliar, como les dije, disminución del tamaño y engrosamiento de la pared. Se asocian a litiasis en un 90%. El diagnóstico es clínico y ecográfico. Se observa un engrosamiento de la pared vesicular, hipertrofia de la capa muscular, reacción fibrosa, y a veces se cursa con hiperplasia histopatológico de los senos de Rokitansky-Asher. Pero colecistitis crónica, fundamentalmente disminución del tamaño de la vesícula, aumento del grosor de la pared y la presencia de los cálculos en su interior. Hay otro tipo de colecistitis que es la xantogranulomatosa. Pacientes que tienen una obstrucción crónica de la vesícula biliar persistente. También hay pielonefritis xantogranulomatosas. Cuando tiene una obstrucción crónica de algo, sea del bacinete vesicular o de la unión ureteropiélica, ¿qué es lo que pasa? Se acumula el líquido que tiene que drenar, en este caso el líquido biliar, y en la pared se forman unos xantomas, es decir, unos granulomas con acúmulos de células gigantes cargadas de lípidos, que son los xantogranulomas. Es típicamente, la colecistitis xantogranulomatosa se ve así. Fíjense el engrosamiento de la pared vesicular, los nódulos hipoecoicos, que son los xantogranulomas, y tiene que estar generalmente casi 100% asociada a litiasis. Esta es la ecografía y esta es la tomografía. Fíjense el engrosamiento marcado. Estos pacientes no tienen un Murphy sonográfico muy importante porque no hay tensión adentro de la vesícula, sino lo que está engrosada es la pared. O sea, tienen una masa palpable, pero la vesícula engrosada en su pared y aumentada de tamaño. Entonces, colecistitis xantogranulomatosa. Es una forma inusual de colecistitis ocasionada por la obstrucción crónica del conducto cístico, caracterizada por un engrosamiento de la pared a expensas de nódulos xantogranulomatosos. Histológicamente existe una infiltración de histocitos cargados de lípidos, por eso se llama xantomas o xantogranulomas, lípidos, células gigantes y fibroblastos. La vesícula de porcelana es una entidad que hay que diferenciarla. ¿Se acuerdan que cuando les mostré la litiasis vesicular podíamos tener 100% de diagnóstico cuando teníamos el cálculo separado, veíamos la luz, el cálculo que se movía, la pared separada? Y a veces la vesícula estaba tan llena de cálculos que no se veía la luz. Bueno, eso tiene menor sensibilidad diagnóstica porque la tenemos que diferenciar de la vesícula porcelana. La vesícula porcelana tiene la calcificación de toda la pared. En algún momento se decía, bueno, que se asociaba con mayor frecuencia a cáncer vesicular,
vesicular, después se dijo que no, que se dejaba la vesícula. Bueno, estos pacientes esta vesícula no funciona, así que se operan. Una forma simple para saber si esto es una vesícula de porcelana, se toma una placa de abdomen, fíjense cómo se ve el calcio en la pared vesicular, y la tomografía, por supuesto, este es el método más barato, saca una plaquita de simple abdomen y se ve la vesícula de porcelana. Y como consideraciones, se define la vesícula de porcelana como la calcificación de la pared de la vesícula biliar. Es una entidad rara que se observa en un 0,06 a 0,8% de las colecistectomías y su etiología es incierta todavía. La vesícula en porcelana es una afectación en la pared de la vesícula que se cubre de depósitos cálcicos. Algunas veces esto ocurre después de la inflamación por colecistitis y puede estar causada también por cálculos biliares. Series publicadas desde 1950 avalan que la vesícula en porcelana puede observarse con frecuencia en pacientes con cáncer de vesícula, aunque recientemente se ha desestimado este tipo de relación. La colecistectomía está indicada porque si no sabemos si está asociada a cáncer, si la vesícula no le sirve, hay que sacarla. En cuanto a la patología vesicular alitiásica, tenemos las lesiones polipoides, que pueden ser pseudopólipos, tumores benignos y tumores malignos. Los pseudopólipos son el barro biliar, los pólipos de colesterol, la adenomiomatosis y los pólipos inflamatorios. Las lesiones polipoides benignas, los tumores benignos, el adenoma, y los tumores malignos, el adenocarcinoma. La prevalencia de los pólipos vesiculares es de un 3 a un 7% de las ecografías abdominales y de un 2 a un 12% de las colecistectomías. Los pseudotumores, es decir, el barro biliar, los pólipos de colesterol, la adenomiomatosis y el barro biliar, pueden ser benignos o malignos y se presentan como pólipos, son los pseudotumores. La mayoría de los pólipos vesiculares son benignos. No obstante, es importante reconocer el cáncer vesicular en estadio temprano para lograr la cura por resección. Los hallazgos radiológicos pueden categorizar a los pólipos en 3 grupos: los que no requieren seguimiento, los que requieren seguimiento y aquellos que no requieren resección. Este es el trabajo que les digo que lean, que está buenísimo, en Radiográfica. Entonces, ¿cuáles son los pseudopólipos? ¿Por qué pseudopólipos? Porque no están constituidos por tejido como el adenoma, sino están constituidas por otras cosas, por ejemplo, barro, pólipos de colesterol, adenomiomatosis o los pólipos inflamatorios, que es un engrosamiento focalizado en la mucosa. Entonces, vamos a ver casos de cada uno. Barro biliar, ustedes lo ven como una masa dentro de la vesícula biliar que carece de sombra, pero que se moviliza con los cambios de cúbito. Fíjense, acá el barro está en el fondo vesicular y acá se va hacia el bacinete vesicular con los cambios de cúbitos. El barro biliar es un material ecogénico sin sombra intravesicular que se moviliza con los cambios de cúbitos. Ahora bien, cuando el barro está muy impactado, aparece como masa y es necesario el seguimiento para descartar un tumor. Acá les muestro un video, un paciente que tenía barro biliar, y fíjense cómo al movilizar el paciente, movemos el paciente, sacudimos con el transductor, vemos todo el barro que se mueve, ven, acá está sedimentado en el fondo y al movilizar al paciente cambia de, bueno, así también se ven las hebras de las colecistitis gangrenosas, pero en este caso el paciente estaba asintomático. Y acá ven el sedimento en el fondo vesicular y la movilización con los cambios de decúbito. Es el diagnóstico es cómo hacer el diagnóstico de barro biliar. Bueno, pólipos de colesterol. Los pólipos de colesterol son los más frecuentes. El 50% de los pseudopólipos son pólipos de colesterol. Generalmente son múltiples y no necesitan estar asociados a cálculos biliares. En ultrasonido se observan como pequeñas lesiones intraluminales que no dan sombra acústica posterior. El artefacto de cola de cometa, que todos dicen, tiene la cola de cometa, son pólipos de colesterol, lo pueden dar tanto los pólipos de colesterol como la adenomiomatosis focal. Acá tienen una vesícula con varios pólipos
de colesterol, fíjense que son estructuras no móviles fijas en la pared que no dejan sombra acústica posterior. Acá tienen la resonancia, fíjense los pólipos como se ven adentro de la luz vesicular. Esta es una paciente que tenía, para mi gusto, tenía una disminución del tamaño vesicular, tenía un engrosamiento de la pared, podía ser una colecistitis crónica asociada a varias formaciones ocupantes de espacio no móviles localizadas en la pared vesicular y a imágenes litiásicas, fíjense que están dando sombra acústica posterior. Entonces, en el ultrasonido los pólipos de colesterol aparecen como pequeñas lesiones redondeadas con superficie esfumada, el signo de la pelota sobre la pared, muy yankee, esto es ball on the wall sign. Bueno, entonces, son lesiones ocupantes de espacio no móviles en la pared vesicular, tienen que medir el tamaño y acá están asociadas a una colecistitis crónica y a una litiasis vesicular. Esta es la pieza quirúrgica, fíjense cómo se ve la grasa, el pólipo de colesterol y un montón de polipitos que están metidas en las criptas de la mucosa vesicular. La adenomiomatosis. La adenomiomatosis es la hiperplasia de los senos de Rokitansky-Ayo, que se recuerdan en el primer slide que les dije que la mucosa era media irregular de la vesícula. Bueno, eso es por los pliegues de Rokitansky-Ayo, es que cuando se hiperplasian dan lo que se llama la adenomiomatosis vesicular. Está presente en el 9% de las colecistectomías y representa el 25% de los pólipos vesiculares. Fíjense que acá no son pólipos de colesterol. ¿Por qué? ¿Por qué digo que esto es una adenomiomatosis? Porque típicamente en la adenomiomatosis la vesícula disminuye de tamaño y se deforma, a veces adquiere una forma de reloj de arena. En este caso está casi obliteral la porción del bacinete vesicular y el fondo está más o menos de tamaño normal, engrosada la pared y con unos pólipos que dejan una sombra de cometa. Estos son pólipos de adenomiomatosis. Y digo que es una adenomiomatosis por la forma que adquiere la vesícula. La adenomiomatosis puede ser focal, la cual se ve como una lesión polipoide en este caso, o circunferencial, dando a la vesícula la forma de reloj de arena. Esta es una adenomiomatosis típica, ¿sí? Esta es otra adenomiomatosis. Fíjense cómo se engrosa la pared, se deforma la vesícula, disminuye de tamaño, y en este caso no hay, como en el caso anterior, los pólipos de adenomiomatosis. Simplemente es una adenomiomatosis por la hiperplasia de los senos de toda la vesícula biliar. Acá tenemos otro signo que se da en la resonancia, que estos polipitos dan el signo de collar de perlas, que es característico de la adenomiomatosis en la resonancia magnética, que se ve hiperintensa entre 2 porque es líquido y tiene una sensibilidad del 92% y tiene una especificidad del 92%, este signo de collar de perlas, para el diagnóstico por resonancia de adenomiomatosis vesicular. En cuanto a los pólipos inflamatorios, fíjense, este es un paciente que tiene una vesícula tamaño normal, la pared está bastante bien, tiene múltiples formaciones litiásicas con sombra acústica posterior, y acá algo que puede ser un barro biliar impactado, pero al ponerle Doppler color aparece coloreado. Entonces, esto puede ser un cáncer o puede ser un pólipo inflamatorio por la vascularización. Los pólipos inflamatorios representan el 10%, generalmente son múltiples, ocurren secundario a la inflamación crónica por litiasis o alrededor de depósitos de colesterol como tejido granulomatoso por irritación de la mucosa. No existen evidencias que estos pólipos tengan un aumento de la incidencia de cáncer, igualmente esta vesícula tiene como destino ser sacada, ¿no? Por ultrasonido no tienen una apariencia típica, por lo que las imágenes no hacen su diagnóstico específico. Y los adenomas, fíjense, esto puede ser un adenoma, puede ser un cáncer vesicular, esto es una lesión ocupante de espacio y que flota dentro del lumen vesicular o que pende de la pared, altamente vascularizada. Esta es la tomografía, y la cirugía mostró la presencia de proliferación adenomatosa.
Y ya yendo a los tumores malignos, hay una cosa que, esperen que me están mandando como 20 millones de mensajes, un momentito, disculpen. No, me están llamando a la facultad. ¿Hay algún alumno que está presente que tiene que rendir física de las radiaciones mañana? Me están preguntando eso. Sí, Doc. ¿Aló? Yo, Norblan León. Norblan, pero vos me contestás y tenés que rendir. ¿Y qué pasa? Que me dicen, mira, te leo el mensaje. Hola Doc, porfa, mire el correo que le mandé desde posgrado en relación a un alumno que debe rendir física de las radiaciones mañana. ¿Cuál es el problema? No sé, Doc. No le he escrito yo a usted. Hola, Doc. Ah, no. Yo también, yo sí le escribí a Fausto, Álvaro Sierra. Ah, Álvaro, ¿qué pasó? Sí, pasa lo siguiente, Doc. Yo rendí el examen la última fecha, pero no Sí, sé por qué razón no aparecía en actas. en Entonces, actas. exacto. Entonces yo lo que hice fue, o lo que me recomendó Fausto fue, inscribirme a Te inscribiste de nuevo. a esta nueva fecha, que es mañana. Bueno, yo lo hice, Sí. pero resulta que en el lapso entre esa última fecha y esta, el DNI se me venció, inicié el Ah, proceso y ahorita estoy con precaria. Entonces le envié la precaria y nada, básicamente eso. Y ya o sea, ya el examen lo aprobé, pero lo que sería es como ya como el formalismo de que la doc me coloque la nota y aparecer en actas. bueno, entonces yo tengo que hablar con la doctora María Inés, Ok, ¿no? Tengo que hablar con María Inés. ¿Por qué no? ¿Vos tenés mi teléfono celular? sí, doctor. Bueno, mandame un mensajito. Yo di lo que me dijiste, mandámelo y yo hablo con María Inés mañana. Así te Perfecto. pone Doc, la nota. sí. Lo que pasa, Doc, es que yo estuve preguntando en la facultad con Fausto y pues él no tenía conocimiento de que mañana se rendía el examen, solamente estaba en la plataforma. Pues de todas maneras Ah, estamos a la tentativa de presentarnos, pero no hemos podido comunicarnos con la doctora. ¿pero qué les va a tomar presencial? Eso es lo que queríamos definir con ella, pero no nos dijo nada en la última. Yo ahora le escribo ya, María Inés, le pregunto si el examen es presencial y en el transcurso de la clase me va a contestar. ¿Sí? Gracias, Doc. Hola Marinés, ¿cómo te va? ¿El Gracias, examen de doctora. mañana es presencial o es presencial en la facultad o es virtual? Contestando porque los alumnos no saben. Besito. Bueno, seguimos con el tumor de vesícula. Bueno, en cuanto a los tumores malignos, el tumor característico es el adenocarcinoma. También pueden haber implantes u otro tipo de tumores, pero el más común es el adenocarcinoma. El adenocarcinoma vesicular tiene mal pronóstico porque generalmente se encuentran en etapa avanzada. En ultrasonido las características son un pólipo solitario mayor a 10 milímetros, un pólipo de base amplia, o un engrosamiento focal de la pared mayor a 3. Es el quinto tumor gastrointestinal, es más frecuente en mujeres en una relación de 3:1, se asocia a litiasis vesicular en un 80%, la colelitiasis puede coexistir y la clínica es inespecífica de dolor en hipocondrio derecho, ictericia, anorexia y pérdida de peso. Acá tienen la cita que pueden consultar. Miren, los adenocarcinomas, este es una fosa, un lecho vesicular. Está totalmente distorsionada la estructura de la vesícula, se pueden haber algunos cálculos adentro, pero este paciente ya tiene una vesícula donde el tumor creció tanto que infiltró al hígado y seguramente que está ictérica porque es una causa de ictericia intrahepática, o sea, no intrahepática, de topografía, sí, intrahepática. O sea, esta es una etapa avanzadísima de un cáncer vesicular. En la tomografía, fíjense, se ve la vesícula en su topografía habitual, es decir, por dentro del segmento 5 y por fuera del segmento 4B, que está aumentada de tamaño, engrosada su pared, casi no se ve la luz y acá no podemos apreciar los litos, acá sí.
Los adenocarcinomas vesiculares se asocian a colecistitis crónica, litiasis vesicular, puede tener vesícula en porcelana. En los pacientes con poliposis colónica, el 60% de los pólipos vesiculares son malignos, o sea que hay una asociación entre la poliposis colónica y el cáncer vesicular. Vamos a ver otro caso. Este es otro paciente, una paciente, me acuerdo como hoy, añosa, muy delgada, fíjense lo que tenía, y estaba ictérica. Tenía esta masa en topografía de la vesícula biliar, entre el segmento 5 y el 4B, lesión ocupante de espacio o vesícula biliar aumentada de tamaño, paredes engrosadas, superficie irregular, superficie interna irregular, asociada a múltiples calcos y a una formación de masa intravesicular que es el cáncer, ¿no? Y estaba ictérica porque esta masa comprimía los conductos biliares intrahepáticos y tenía una entericia obstructiva intrahepática. A esta paciente, sin diagnóstico para que la tome oncología, ya un paciente terminal, se le hizo una punción con guía ecográfica de la parte sólida de la vesícula, y bueno, y también encontramos en la ecografía el ganglio. Entonces el diagnóstico fue por punción de la vesícula que se hizo en quirófano. Se hizo en quirófano porque estos pacientes están con muy mal estado general, no lo pueden hacer en el consultorio. Yo les voy a ir diciendo qué es lo que pueden pulsar en el consultorio con control y con cuidado posterior, y aquello que amerita pulsarse en un medio hospitalario o sanatorial. Esta es una paciente que se hizo una colangiografía retrograndoscópica. Fíjense que se ve las vías biliares con algunas ectasias, estenosis, etcétera, pero lo que más llama la atención, fíjense que es la vesícula biliar, que se ve como en sacabocados, como la manzana mordida del cáncer de colon. Esta es una CEPER, una paciente de 34 años con poliposis colónica, 60% tienen cáncer vesicular, o sea, en un 60% de los pacientes con poliposis colónica se puede desarrollar un cáncer vesicular, que consulta por ictericia y dolor en hipocondrio derecho, en donde se ven múltiples estrecheces de la vía biliar y una imagen polipodia anfractuosa intravesicular que representó ser un adenocarcinoma. Este es un paciente también, la ecografía es más fea, pero tiene una lesión ocupante de espacio intravesicular. Acá tienen otra, la resonancia, como se ve muy bien en T1, la lesión que toma el contraste intravesicular. Es un cáncer de vesícula sincrónico en un paciente de 74 años, este es el PET-CT, con cáncer de esófago. Entonces tenía las dos patologías asociadas. Y ahora miren desde lejos la pantalla. Este es un hígado cirrótico que tiene una lesión que ocupa espacio que resulta ser una observación. ¿Se acuerdan los LIRADS? Que si alguien me puede escribir qué características tiene esta lesión. Si captó el contraste, si lavó, si tiene pseudocápsula, a ver quién se anima. Miremos la resonancia, miremos el hígado. A ver, ¿algún valiente? Doc, buenas noches. Sí, ¿quién sos? Álvaro Sierra. Bueno, vemos una imagen focal en lo que sería... Ahí, me parece que abajo se está asomando el riñón, ¿puede ser? Sí. Ok. Sí. Ahí se está asomando, puede ser segmento 5-6. Más bien, más 5. 5-6, porque acá está la vesícula. Entonces, si la vesícula está acá, esto es 5 y de este lado es el 4B, ¿de acuerdo? Ok, puede ser 5 y un poquito tocando el 6. Sí. Bien, la imagen presenta una intensidad de señal predominantemente isintensa con, digamos, áreas centrales hipointensas. Yo te voy a decir una cosa, es tiempo venoso. Ok. ¿Lavó o no lavó? Sí, la verdad es que sí. Lavó. Sí se ve un lavado y se ve como una pseudocápsula hiperintensa, pero muy tenue. Vos tenés que decir que esto es un LIRAD, ¿qué número de LIRAD le pondrías? Por las características sería un LIRAD 5, Doc. Exacto, perfecto. Bueno, entonces esto, ¿qué fue?
es un carcinoma hepatocelular en un varón de 49 años con cirrosis hepática que invade la pared vesicular. Fíjate, invadió la pared vesicular. A veces las lesiones no son intrínsecas de la vesícula, le vienen de afuera, ¿sí? Y protruye Sí. dando a la luz la presencia de un pólipo o masa intravesicular. ¿Está bien? Perfecto, brillante. Bueno, acá miren una resonancia. Fíjense, acá está la vesícula biliar en T2, una masa intraluminal, esta es la cirugía. En metástasis, mira que está pigmentado, de melanoma en una mujer de 43 años que aparecen como una imagen polipodia intravesicular. Fíjense entonces que el tumor característico de la vesícula es el adenocarcinoma, pero pueden tener tumores por expansión de otro órgano, como dijimos en la anterior, el hepatocarcinoma que infiltró o invadió la pared, o en este caso una metástasis de un melanoma. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué hacemos con un paciente con un pólipo de vesícula? Un paciente con un pólipo vesicular, con cualquiera de las siguientes condiciones. ¿Y cuáles son las condiciones? Paciente sintomático, es decir, con dolor en hipocondrio derecho o ictericia, etc. Paciente sintomático, mayor a 50 años, con un pólipo mayor a 10 o con un engrosamiento de la pared mayor a 3, que tiene concurrencia de cálculos vesiculares, ¿tiene todo eso? Sí, va a colecistectomía de una. Ahora bien, tenemos un pólipo vesicular pedunculado menor a 5 milímetros. Ni siquiera para los yanquis no requiere ni seguimiento. Acá en la Argentina se siguen todos cada 6 meses. Pólipo vesicular pedunculado o sesil, pero mide entre 6 y 10 milímetros, seguimiento en 6 meses. Si 6 meses aumenta de tamaño, PUC, colecistectomía. Ahora bien, si se hace el seguimiento y no aumenta de tamaño, control anual. ¿De acuerdo? Esto es el algoritmo diagnóstico de los pólipos vesiculares. Yo busqué actualizaciones recientes, no hay, esta es la última actualización de un radiográfico del 2015 y esta es la cita, pueden verlo también ahí. Bueno, en cuanto al estudio de las vías biliares, vamos a anatomía rápidamente, anomalías congénitas, poquitas, causas de obstrucción de las vías biliares y el manejo del paciente ictérico. ¿Cómo vemos la vía biliar? ¿Se acuerdan los cortes oblicuos que pasábamos oblicuos al hilio hepático? Y acá tenemos el hepatocolédoco, la vesícula, acá tenemos la vía biliar por encima de la porta. Y si nosotros seguimos con el transductor y vamos hacia ver en un corte oblicuo o longitudinal a la vía biliar, podemos seguir el hepatocolédoco hasta nivel pancreático, cuando no está dilatado, y si está dilatado lo podemos seguir hasta nivel ampular, acorde al nivel de obstrucción y el tipo de obstrucción. El calibre de la vía biliar en pacientes que no están colecistectomizados es entre 3 y 6 milímetros. Las anomalías congénitas, la más importante es la atresia de las vías biliares, que es una colangiopatía obstructiva neonatal. Es el resultado de un proceso inflamatorio destructivo idiopático que afecta a los conductos biliares intrahepáticos y extrahepáticos, que conlleva a una fibrosis y obliteración del tracto biliar con obstrucción del flujo y posterior desarrollo de cirrosis biliar secundaria. Entonces les voy a mostrar, este es un lactante de 2 meses con atresia de la vía biliar que tiene hepatomegalia, y un aumento de la cogenicidad hepática por fibrosis, y lo que se ve típicamente en topografía del hepatocolédoco es este cordón ecogénico triangular que se ubica sobre la vena porta. El centellograma hepático con disida muestra ausencia de eliminación del radiotrazador hacia el intestino. Y la CEPER, ¿qué pasa? Cuando uno le hace la colangiografía retroendoscópica y le pone contraste, fíjense que no entra el contraste al parénquima hepático, o sea, al revés de lo que es el centellograma. Acá no drena y acá no entra. Es el diagnóstico típico de una atresia biliar primaria. Otra de las anomalías, bueno, la atresia biliar, los que hagan neonatología, la van a ver a los chicos, estos chicos están ictéricos,
tienen hepatomegalia, tienen un pronóstico ominoso, se los mantienen hasta que vayan al trasplante hepático, no tienen solución. Y en cuanto a otras anomalías congénitas, también que se pueden ver en niños y en adultos jóvenes, son los quistes de la vía biliar, que son anomalías raras, se presentan en 1 cada 13.000 nacidos vivos, constituyen dilataciones segmentarias de la vía biliar extra, intra o de ambas, son más frecuentes en mujeres, pueden ser asintomáticas o se presentan con la tríada típica de dolor, en hipocondrio derecho, masa palpable e ictericia, porque los quistes adquieren volumen y ocasionan masa palpable, e ictericia porque comprimen la vía biliar. Pueden asociarse a colangiocarcinoma. Y acá les puse la clasificación de Todani modificada, la última modificación del 2023, que antes eran 5 los quistes del colédoco, ahora le agregaron el sexto, que es la dilatación del conducto cístico. Entonces, el tipo 1 de Todani es dilatación de la vía biliar extrahepática a modo de dilatación fusiforme. Entonces, tipo A, dilatación completa quística, tipo B, dilatación segmentaria del hepatocolédoco, y tipo C, dilatación fusiforme del hepatocolédoco. Tipo 1, A, B y C, es el más común. El tipo 2 es, fíjense, el divertículo del colédoco, fácil de acordarse esto. El tipo 3 es el colédoco cele, que es la dilatación submucosa del colédoco distal, en topografía de la ampolla de Vater. El tipo 4A o 4 son múltiples quistes intra y extrahepáticos. El 4A, fíjense que es una dilatación fusiforme del hepatocolédoco asociado de quistes intrahepáticos. El 4B solamente dilataciones segmentarias extrahepáticas, y el 5, que ya ustedes conocen, que es la dilatación segmentaria de la vía biliar intrahepática, enfermedad de Caroli, y el sexto, que lo agregamos ahora, que es la dilatación del conducto cístico. Esto es un chismetazo que le van a preguntar mañana a sus compañeros. Decime el tipo 6 de la clasificación de Todani. Ahí, y los matan. Bueno, les voy a mostrar algunos casos. Tipo 1, que es la dilatación de todo el hepatocolédoco, 80-90%. Acá tienen un corte longitudinal de una ecografía, un corte axial, porque acá está el riñón, esto es anterior, posterior, derecho e izquierdo. Está el riñón, acá está la vía biliar dilatada, y en topografía de la vía biliar tiene una gran formación ocupante de espacio de contenido líquido. Esta es la resonancia, fíjense la impresionante dilatación del hepatocolédoco, ¿sí? Esta es la tomografía, y esta es una resonancia con colangioresonancia, donde ven en un corte axial la dilatación importante del hepatocolédoco, que constituye la dilatación fusiforme del hepatocolédoco. Entonces, quistes de la vía biliar tipo 1A. Acá tenemos un tipo 2 o un divertículo de colédoco. Esto es muy difícil de decir que esto sea un quiste. El paciente está amarillo, por supuesto, tiene obstruida la vía biliar y tiene una formación que ocupa espacio en topografía de la cabeza del páncreas casi. Entonces esto pueden ser muchas cosas, puede ser un quiste de colédoco, puede ser un quiste de la cabeza de páncreas, puede ser un aneurisma de la arteria hepática también, pero que hay que ponerle color. Fíjense que en la colangioresonancia se ve el divertículo que sale del colédoco, ¿sí? Este es dilatación divertículo del colédoco. Constituye un 2 o un 3% de los casos. Luego vemos la dilatación submucosa del colédoco. Fíjense, a ver, este es un tipo 2 también. Acá fíjense, el quiste de colédoco es un divertículo que pende de la vía biliar, ¿sí? Bueno, y acá tenemos la dilatación submucosa, que también se ve una dilatación de la vía biliar distal. No podemos reconocer si es un quiste o no de colédoco, y lo que amerita acá es hacer la CEPER,
donde se ve, fíjense, la dilatación submucosa del colédoco distal. Y este es un caso reportado de un niño de 10 años, donde se ve en la colangioresonancia una dilatación submucosa del colédoco distal, y esta es la CEPER, donde ven esta formación quística en la papila, que resultó ser un colédoco Cele, tipo 3. Bueno, entonces ahora el tipo 4 eran intra y extrahepáticos. Fíjense, este es un niño también que tiene múltiples formaciones intrahepáticas, segmentarias, dilataciones quísticas segmentarias. Esta es la vesícula que tenía barro biliar y piedras. Y acá está la colangioresonancia, donde se ve la dilatación fusiforme del colédoco, hepatocolédoco, la vesícula, y acá los quistes intrahepáticos. Y este es otro, tipo 4A, fíjense, la vía biliar intrahepática dilatada y el quiste que sale de la vía biliar, y acá tienen la colangioresonancia. Y por último, la enfermedad de Caroli, que ya la vimos cuando vimos quistes intrahepáticos de pequeño tamaño, que es la dilatación segmentaria intrahepática de la vía biliar, que siempre vamos a tener que el quiste está en íntima cercanía de la vía biliar y de los vasos sanguíneos. Esta es la colangioresonancia, todos los quistes dilatados, los quistecitos intrahepáticos de la enfermedad típica de Caroli. Y esta es una imagen de la otra clase que yo les traje. Recuerden que en la enfermedad de Caroli, que esto es una pregunta de exámenes, tenían típicamente los quistes intrahepáticos de tamaño variable, y que cuando le ponían contrastes le daban la característica típica del punto central, o el DOT o punto central, por los vasos sanguíneos asociados a la vía biliar, contrastados asociados a los quistes de la vía biliar intrahepática. Otra enfermedad de Caroli, fíjense, está la vía biliar y el quiste asociado a la vía biliar, cortes axiales, signo del DOT central, bueno, y esto no se lo olviden nunca. Bueno, entonces vamos a ver si me contestó la profesora. Sí, un momento. Hola Marta, ¿cómo estás? Presencial, porque virtual se copian. Gracias. ¿Escucharon? ¿Los que dan radiofísica? ¿Aló? Sí, sí, Doc. Sí, dale, escuchamos. ¿A qué hora tienen que ir? ¿Saben la hora del examen? En la plataforma 2 decía 16 horas, a las 18, perdón. Pero no sé la 18. doctora qué dice. A ver. ¿A qué hora van los alumnos mañana? Bueno, presencial, chiquitos. Bueno, ¿cómo vamos con esto? Ya estamos terminando. Ahora vemos manejo del paciente ictérico y nos vamos a descansar. ¿Cómo van? ¿Me quieren preguntar algo? Hola. Chicos. Todo bien, doctora, todo bien. Todo bien, doctora. Ah, tengo 101 alumnos, pero esto Todo es bien. récord. Todo bien. ¿Todo bien? Ay, estoy feliz. Bueno, ¿están aprendiendo o no? Hombre, bastante, doctora. Sí, doctora, bastante. Tengo varios chats acá. A ver. Espérate, así me despejo un poco, porque yo también me canso de hablar a la caja. No, ya están todos estos. Bueno, me alegro que haya 101 alumnos. Tengo más de los inscriptos. Tengo 20 más. Ay, son unos aparatos. Ustedes, yo los quiero tanto, así como son aparatos. Bueno, vamos a seguir. Bueno, presten atención, ¿eh? Nada de, a ver, ¿me contestó la doctora? No, ahora me va a contestar. Bueno, ¿qué es la ictericia? ¿Están viendo la pantalla o no? ¿Sí? Sí, Sí, doctora, doctora. está viendo. Sí, doctora. La ictericia es la expresión clínica de la hiperbilirrubinemia. La hiperbilirrubinemia se manifiesta como ictericia cuando la colemia supera los 2 miligramos por decilitros. La hiperbilirrubinemia puede aparecer por 3 causas: exceso de producción, hemólisis, defecto de captación o conjugación y obstrucción
obstrucción del flujo biliar o colestasis. Nosotros vamos a ver las colestasis. Y hay algo que yo quiero que ustedes sepan en cuanto a la obstrucción de la vía biliar. Puede haber obstrucción sin dilatación y puede haber dilatación sin obstrucción. Esto es muy interesante. Cuando hay una obstrucción sin dilatación de la vía biliar, o sea, está tapado el colédoco, pero ustedes no ven dilatada la vía biliar. Cuando hay una obstrucción biliar aguda en las primeras 72 horas. Viene el residente de cirugía, dice, paciente está amarillo, lo ponen en la camilla, le hacen la ecografía y no ven dilatación de la vía biliar. ¿Por qué? Porque lo trajeron, ni bien comenzó a estar amarillo, ni bien empezó con el dolor. Dentro de las primeras 72 horas de la obstrucción, el paciente puede estar amarillo, puede estar obstruido y la vía biliar no está dilatada, ni por eco ni por resonancia. Entonces, ¿qué tienen que hacer antes de decir que es una ictericia médica? Hay que hacer una ecografía al otro día. Por eso me daba gracia cuando yo tenía a los residentes en el hospital, ellos decían, no, yo le hago la ecografía en el momento que viene el paciente a internarse, lo atiende un residente y no ve la dilatación. Se lo llevo a la doctora cura el otro día o a las 48 horas y ella ve la dilatación y ve la causa de la obstrucción. Lo que pasa es que esperamos tiempo, O sea, puede estar el paciente obstruido y la vía biliar no está dilatada y se dilata recién a las 72 horas. También con pequeños cálculos no oclusivos, o sea, el cálculo suboclusivo, el paciente tiene dolor, subictericia o ictericia y no se ve dilatada la vía biliar. Colangitis esclerosante, pancreatitis, colangiocarcinoma o hemovilia. ¿Y cuando tenemos dilatación sin obstrucción? En la edad avanzada, dilatación posobstructiva, por ejemplo, el paciente se hizo una CEPER, le sacaron el cálculo y quedó dilatada la vía biliar, pero no está obstruido. Postcolecistectomía, hipermotilidad intestinal, secuela de exploración del colédoco, parásitos o por una variante anatómica normal. Estoy abriendo que vaya al balcón porque está llorando. Da para allá, Marta. Bueno, entonces, ahora bien, ¿cuáles son los niveles de obstrucción? Esto aprendido como el abecedario. La ictericia, nosotros por los distintos métodos de diagnóstico vamos a poder diagnosticar el nivel y la causa de obstrucción. Pero para eso tenemos que saber que el nivel de obstrucción puede estar a nivel hepático, a nivel suprapancreático o a nivel pancreático y ampular. A nivel hepático puede ser intrahepático o a nivel de líquido. Intrahepático, ya vimos, lesiones ocupantes de espacio intrahepática, como por ejemplo el cáncer vesicular que comprimía la vía biliar intrahepática, o bien una metástasis, o bien un absceso que comprima la vía biliar intrahepática y ocasione la dilatación intrahepática, el paciente está amarillo y es por una causa de nivel hepático e intrahepático. O bien la colangitis esclerosante, que no ocasiona, que es una obstrucción a nivel intrahepática por estenosis segmentaria de la vía biliar, pero está a nivel intrahepático o del hilio hepático. A nivel del hilio hepático, causas de obstrucción que ocasionan ictericia, adenopatías, el colangiocarcinoma, el carcinoma vesicular, los quistes de la vía biliar, que ya vimos, el hepatoma, las estenosis postquirúrgicas, que al principio, cuando se comenzaban a hacer las colecistectomías por vía laparoscópica, teníamos gravísimas estenosis postquirúrgicas. ¿Y por qué graves? Porque se daban a este nivel. O sea que había que hacer un colgajo, o sea, había que arrimar el intestino y hacer una derivación biliodigestiva porque era tan alta la estrechez que no se podía reconstituir el tránsito biliar. A nivel suprapancreático, el colangiocarcinoma, el carcinoma vesicular y la litiasis. A nivel suprapancreático es este nivel, por arriba del páncreas,
A nivel pancreático y ampular, el carcinoma de páncreas, la pancreatitis crónica, la coledocolitiasis, el ampuloma y el divertículo duodenal. Entonces, para el diagnóstico de la causa del nivel hepático, con la ecografía, ustedes pueden arribar perfectamente el diagnóstico. O sea, cuanto más cerca del hígado, más útil es la ecografía. Cuando nos alejamos del hígado y para ver las causas suprapancreáticas, ya tenemos que utilizar la ecografía, la tomografía o la RMI. Y para ver el nivel pancreático y ampular, que habrán visto la clase del doctor Criscuola la semana pasada, la ecografía sigue siendo el primero de elección, pero siempre vamos a tener que completar con una resonancia o tomografía y para el nivel ampular o pancreático distal, la colangiografía retrógrada endoscópica. Bueno, entonces vamos a ver algunas de las causas. Yo les doy el pantallazo gigante y después si ustedes están abocados a algún tema en específico, van a ir a indagar ese tema. Y dijimos, a nivel hepático, intrahepático, las lesiones ocupantes, la colangitis, y a nivel hepático, del hílido hepático, las adenopatías, el colangiocarcinoma, los quistes de la vía biliar, etc. Vamos a ver algunos casos. Nivel intrahepático, colangitis esclerosante. ¿Cómo se ve por ecografía? Fíjense el hepatocolédoco por arriba de la vía biliar con un marcado engrosamiento de la pared y una disminución de la luz. Fíjense, este es el corte longitudinal a la vía biliar y este es un corte axial. Esta es la porta, fíjense cómo está engrosada la pared del colédoco, el hepatocolédoco típico de las colangitis esclerosantes. Y en la colangioresonancia se ven las estenosis segmentarias patognomónicas de la colangitis esclerosante. ¿Está bien? Lesiones intrahepáticas que comprimen la vía biliar y ocasionan ictericia, en este caso es un absceso hepático que lo habíamos visto, el paciente estaba ictérico y además febril con esta lesión ocupante de espacio compleja, localizada en topografía del segmento, en este caso, a ver, segmento 4A puede ser, ¿qué les parece? ¿Están ahí? ¿Aló? Sí, Hola, doctor. sí, está bien. ¿Está bien? Bueno, 4A, muy bien. Y a nivel intrahepático tenemos los colangiocarcinomas, que es la segunda neoplasia, puede ser intra o extrahepático, ¿no? El carcinoma primaria más frecuente, 15%, es un adenocarcinoma que se origina de la vía biliar y en un 8 o 15% son periféricos o intrahepáticos. Se asocian a colangitis esclerosantes primarias o a éstasis de la vía biliar, litiasis biliar o colitis ulcerosa y aparece entre los 50 y 60 años. El pronóstico es pobre, menos del 20% son resecables y la supervivencia a 5 años es menor a 1 año en un 30% de los casos. Y acá tenemos la clasificación topográfica de los colangiocarcinomas. El tipo 1 es del hepatocolédoco, tumores distales a la confluencia de los conductos hepáticos derecho y izquierdo. El tipo 2, tumores que comprometen a la confluencia. El tipo 3, invade la confluencia. El tipo 3A al hepático derecho y el 3B al hepático izquierdo. El tipo 4 son tumores multicéntricos o que comprometen ambos conductos, intras o extrahepáticos. Entonces, vamos a ver algunos casos. El tipo 1 es este tumor, que es del hepatocolédoco, fíjense acá por la ecografía, es una lesión que ocupa espacio, que da una luz en pico de flauta, es un carcinoma, un colangiocarcinoma. Acá fíjense la tomografía con contraste, acá está la lesión, y acá está el colangioresonancia, acá está la lesión. O sea, tenemos dilatación de la vía biliar intrahepática y podemos llegar a determinar por ecografía, por tomo o por rezo la causa de la obstrucción. Acá tienen, fíjense, este es el que compromete el Carrefour de la vía biliar.
tienen dilatación por ecografía de la vía biliar intrahepática derecha, intrahepática izquierda. En la tomografía lo mismo, intrahepática derecha, intrahepática izquierda. No vemos la lesión, pero no vemos la unión de los dos conductos, porque acá hay una masa que es esta. Acá tenemos la colangioresonancia, la resonancia, acá la colangioresonancia, este es el llamado tumor de Klaskin o tumor tipo 2, que es un tumor del hepatocolédoco y del Carrefour. Dilata las vías biliares intrahepáticas derecha e izquierda, pero no se ve el hepatocolédoco porque está precisamente comprometido por la masa tumoral. El tipo 3A compromete el hepático derecho, por lo tanto vemos dilatada la vía biliar izquierda, y el tipo 3B compromete la vía biliar izquierda, fíjense, y vemos dilatada la vía biliar extrahepática derecha. Esta es una tomografía que mostró mi hijo Javier. Yo le digo, me dice, mamá, está dilatada la vía biliar del lado derecho, no está del lado izquierdo, y no veo el hepatocolédoco. Ustedes están en condiciones de decir que puede haber compromiso del conducto hepático izquierdo, ¿sí?, que dilata la vía, fíjense, del izquierdo y del hepatocolédoco, ¿no?, del izquierdo, que dilata la vía biliar derecha, ¿sí? A nivel intrahepático biliar, el carcinoma vesicular que ya les mostré, fíjense que es una gran masa que comprime y dilata la vía biliar intrahepática, paciente ictérico. Otra causa del nivel intrahepático o biliar es la litiasis intrahepática. No siempre es un cáncer que comprime, no siempre es un colangiocarcinoma. Esto es lo mejor que le puede pasar al paciente. Fíjense que ven la vía biliar intrahepática dilatada y los cálculos a nivel del hepático común y del hepático común y de la vía biliar intrahepática proximal. Esto es lo que se llama el síndrome de Mirici. El síndrome de Mirici es la presencia de un cálculo a nivel de la vía biliar que erosiona por decúbito la pared del colédoco y se mete adentro de la vía biliar, pudiendo migrar hasta el intestino y dar un hilio obstructivo de tipo biliar. Este es un cálculo del hepático común en la confluencia y que ocasionó lo que llamamos el síndrome de Mirici. Mirici es un cirujano argentino que describió este fenómeno. Esta es la colangiografía retroendoscópica, fíjense, le mete el contraste, miren cómo el cálculo impacta en el hepático común, horada la pared y está a punto de meterse en el colédoco. Síndrome de Mirici. Es una obstrucción por litiasis a nivel iliar. Los quistes del colédoco, ya dijimos que comprimían a nivel iliar la vía biliar y daban la tríada típica de dolor, ictericia y masa palpable. Bueno, más abajo, el nivel suprapanquiátrico, ¿qué tenemos? Al colangiocarcinoma, que ya vimos, carcinoma vesicular y la litiasis. Le voy a mostrar. Miren, este es un paciente con la ecografía, miren que bien que se ve la dilatación de la vía biliar intrahepática. Acá vemos barro biliar y más distalmente y a nivel prepancreático el cálculo que da una pequeña sombra acústica posterior. Acá vemos a nivel suprapancreático una colangioresonancia, miren qué bonita que se ve. Acá tenemos el cálculo y esta es la CEPER, que sirve de diagnóstico y de rescate. Se hace la papilotomía y se rescata el cálculo. Y este es un nivel pancreático, ¿sí? Fíjense, esta es una paciente que tiene una esteatosis, se veía lo que se llama el signo del doble cañón de escopeta, porque uno es la vía biliar intrahepática dilatada, que normalmente no se ve, y por debajo tenemos la porta. Entonces, dilatación de la vía biliar intrahepática derecha a izquierda, vamos al hilio, dilatación del colédoco de 11.8 milímetros, seguimos hacia el páncreas, fíjense, dilatación del wirsum. Entonces, ¿dónde está el tumor? Bueno, seguimos, y encontramos que está por debajo del páncreas, o sea, en el proceso uncinado. Entonces, tumor del proceso uncinado de 26 milímetros, esta es la tomografía.
Y acá le hicimos la punción biopsia, entramos, fíjense, tomamos muestra, eran todas las imágenes características, pero siempre el cirujano y el oncólogo necesita la biopsia. Bueno, ya estamos terminando, y después no les voy a mostrar más tumores de páncreas, tuvieron una clase de páncreas la semana pasada. Sigamos con los niveles, a nivel retropancreático. Nosotros estamos haciendo la ecografía y vemos que el páncreas está acá normal y por detrás del páncreas vemos la litiasis. Generalmente a nivel retropancreático las causas son las litiasis. Fíjense, acá se ve perfectamente que se movió con el decúbito, páncreas normal, cálculo a nivel retropancreático. Y acá tenemos la colangioresonancia con el cálculo a nivel distal. Y una última consideración que ya les expliqué en anatomía, la ampolla de Vater, como está conformada, la ampolla de Vater es la parte del duodeno donde confluyen y desembocan los conductos biliares y pancreáticos, descrita por Vater en 1720. La ampolla se abre en el duodeno a través de una pequeña elevación mucosa que es la papila de Vater. Los tumores de la ampolla de Vater se denominan ampulomas, representan el 2% de todos los tumores del tracto digestivo y se pueden originar sobre cualquiera de los 3 epitelios, duodenal, pancreático, biliar. El tumor más frecuente es el adenoma y su progresión a hepatocarcinoma. Miren acá, paciente que tiene dilatada la vía biliar intrahepática, dilatado el colédoco, dilatada la vesícula biliar sin cálculos. Miren, acá está el colédoco, acá está la cabeza, el cuerpo del páncreas, cabeza, cuerpo, cola de páncreas, no es pancreático. Seguimos descendiendo por la vía biliar con la ecografía, acá tiene un poco de barro biliar y acá hace un stop. Miren, acá se ve el tumor. O sea, está el páncreas, acá está el tumor. Y acá, fíjense, la colangioresonancia es un tumor de la ampolla de Vater, es un ampuloma, ¿sí? Diagnóstico ampuloma. Bueno, y con esto vamos a concluir que el ultrasonido es el método inicial y de elección para el estudio de la vesícula biliar y del manejo del paciente ictérico. En caso de ictericia permite determinar si es médica o quirúrgica y si existe dilatación de la vía biliar se debe determinar el nivel y la causa de obstrucción. La ecografía establecerá el diagnóstico en un 80% de los casos. La tomografía, la resonancia y la colangioresonancia confirmará el diagnóstico y se utilizarán para determinar extensión de enfermedad en los procesos neoproliferativos. La colangiopancreatografía, o sea, transparieto-hepática, se utilizan las obstrucciones proximales para diagnóstico y terapéutica paliativa, en tanto que la retrograndoscópica se utilizan las obstrucciones distales para el diagnóstico y terapéutica. Bueno, vamos a volver a ustedes acá estoy con ustedes. Bueno, ¿me quieren preguntar algo? Sí, ¿a qué hora es el examen de radiofísica, no? ¿Aló? ¿Alguien me quiere preguntar algo de la clase?